Gloria al Señor. Es hermoso es hermoso cantar acerca de la santidad de Dios. Creo que es uno de los más preciosos de atributos, aunque todos sabemos que todos los atributos de Dios son muy importantes, mis hermanos, pero este es el atributo de que muchas personas, cuando lo han estudiado acerca de este atributo, lo único que les queda es postrarse ante un Dios santo y cambiar sus vidas, porque eso es lo que hace este atributo, mis hermanos. Y hoy estaremos terminando nuestra serie de los atributos de Dios, lamentosamente. Y me ha tocado, mis hermanos, predicar, en mi opinión, el atributo más difícil. Y la razón número uno es por el peso que representa este atributo sobre nuestras vidas. Y la razón número dos es por la responsabilidad que estoy adquiriendo a conocer más de Dios. Y espero que el Espíritu Santo también, mis hermanos, traiga esto sobre ustedes también. A diferencia de todos los 10 atributos que hemos visto por las 10 semanas anteriores que hemos estudiado, este es el único atributo en el que Dios mismo le toma mucha importancia. Y no porque los otros atributos no sean importantes, sino que este atributo es la naturaleza de Dios. Por eso Dios le da mucha importancia, y pienso que si Dios hace eso, nosotros también debemos hacer lo mismo. Violentar este atributo, mis hermanos, nos puede costar muy caro, y hay ejemplos en la Escritura cómo Dios tuvo que hacer o cómo Dios tuvo que tratar con personas que no tomaron en cuenta este atributo. El atributo, se me olvidó can you give me the mouse, please? Se me olvidó mi ratón. Gracias. No fue el diablo que me hizo que se me olvidara. El atributo que vamos a ver ahora, mis hermanos, es el atributo de la santidad de Dios. Este es, por muchos de los teólogos, el atributo de los atributos de Dios. Y el puritano Stephen Charnock decía que sin la santidad de Dios, si Dios no fuera santo, su paciencia sería una indulgencia para pecar. Su misericordia sería como un cariño. Su ira sería como una locura. Y su poder, una tiranía. Y su sabiduría, una astucia indigna. O sea que sin el atributo de la santidad de Dios, mis hermanos, Dios sería un Dios falso, un Dios como lo pintaban los griegos, que si no ofrecían ciertos sacrificios, ese Dios se enojaba, como lo pintaban los mayas, que tenían que ofrecerle sacrificios humanos para poder aplacar la ira de esos dioses. Es por eso, mis hermanos, que este atributo es explicado por otros teólogos como la naturaleza misma de Dios. O sea, Dios es santo y su naturaleza es santa también. Dios es un ser infinito, eterno, santo, de sabiduría, inescrutable. Por lo tanto, estudiarlo y comprenderlo por completo es una tarea difícil de lograr. Pero aún así, mis hermanos, Dios nos exhorta por medio del profeta Jeremías a que si nos vamos a gloriar en algo, dice, gloríense en esto, en conocerme y entenderme, dice Dios. Ahora, ¿cuántos han conocido más a Dios en estas 10 semanas? ¿Ven? Bueno, si ese conocimiento, mis hermanos, de Dios no solo se debe quedar en nuestro intelecto, sino que debe transformar nuestras vidas también. El conocimiento de Dios sin aplicación a nuestra vida se convierte en orgullo. Eso es lo que pasaba con los fariseos. Los fariseos conocían mucho la escritura de Dios, pero no la aplicaban a sus vidas, y por eso eran orgullosos. Pero cuando aplicamos lo que hemos aprendido, mis hermanos, a nuestras vidas, nos llevará a ser humildes y a reconocer que no sabemos nada. Ahora, habla su Biblia en 1 Samuel, capítulo 2, versículo 2. 1 Samuel 2, 2.
1 Samuel capítulo 2, versículo 2 dice: no hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. Ahora, la Escritura nos dice, mis hermanos, que no hay nadie más santo como Dios. Ahora pregunta, cuando escuchas la palabra santo, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? ¿Un santo de la iglesia católica con una aureola en la cabeza? Bueno, cuando escuchamos, mis hermanos, decir que Dios es santo, nos imaginamos a un señor anciano sentado en un trono con una aureola en la cabeza y relacionamos eso con santidad. Por lo menos ese era mi caso cuando no conocía acerca de la santidad de Dios. Pero esa idea, mis hermanos, no es lo que la Escritura describe acerca de la santidad de Dios. Desde el principio y en diferentes formas, Dios ha enfatizado su santidad porque Él es el atributo que mejor lo separa de toda la creación que Él creó. Y de hecho, mis hermanos, se puede ver en el significado de la palabra misma. En hebreo hay dos palabras que se traducen como santo. La primera es kodesh, que significa separado, y esto es la naturaleza de Dios. Dios es un ser separado de todo lo demás y es único en su clase y sin igual. O sea, no hay nadie como Dios en todo el universo. Y la otra palabra es kadosh, que significa sagrado. A la luz de estas dos palabras, mis hermanos, concluimos que Dios es un ser sagrado o moralmente puro en su esencia y separado de todo de su creación y de toda lo que Él ha creado. Ahora, la Escritura, mis hermanos, también nos dice que Dios habita en la eternidad. Y si habita en la eternidad, esto es un problema para el hombre caído. ¿Por qué? Porque Dios está separado de toda maldad. Y hemos visto, mis hermanos, en temas anteriores que la maldad no es algo, sino la maldad son personas en enemistad con un Dios santo. Si Dios tuviera que eliminar la maldad, hemos visto que Dios tendría que eliminar al hombre. Y lo hizo en el diluvio. Y lo hará una vez más. Ahora, la buena noticia, mis hermanos, es que ese Dios que está separado de toda maldad, también está cercano con los que reconocen su pecado y la necesidad de Él. Veamos en Isaías 57:15 cómo se describe Dios a sí mismo para que podamos entenderlo. Isaías capítulo 57, versículo 15. Isaías 57, 15 dice, ¿lo tenemos? Porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Ahora, mis hermanos, vemos este pasaje que Dios está separado de toda maldad y al mismo tiempo está cercano con los quebrantados y humildes de espíritu, o sea, los que reconocen su pecado. Veamos ahora en la Escritura cómo la santidad de Dios, mis hermanos, es definida y cómo todo lo que tiene que ver con Dios es santo. Todos los atributos de Dios, no hay otro atributo como este en el que Él sea tan exaltado. No vemos en la Escritura decir que Dios es omnipotente, omnipotente y omnipotente, o que Dios es omnipresente, 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 o que Dios es soberano, 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 o amoroso, amoroso, amoroso. Lamentablemente, mis hermanos, este último atributo del amor es el que algunas personas cristianas y no cristianas más enfatizan de todos los atributos de Dios. Si algún huracán, por ejemplo, si algún huracán se acerca, oran porque Dios, oran a Dios porque piensan que Dios es amor y en su amor Él jamás permitirá que alguien muriera. ¿Sí? Y si alguien que nunca le importó tener una relación con Dios se muere, lo primero que dicen es que Dios lo tenga en su santa gloria. ¿Sí? Porque piensan de alguna manera, mis hermanos, que Dios en su amor debe y tiene que llevarse a todos al cielo. Y lamentablemente nunca
he escuchado a alguien decir, Dios es santo y por eso ha permitido que ese huracán le haya quitado la vida de esas personas. El pastor Miguel Núñez, en su libro Yo soy el Dios que te transforma, dice, la santidad de Dios es el atributo que la humanidad odia y rechaza, porque este es la causa de los juicios de Dios sobre las iniquidades de los hombres. Ahora, la ignorancia, mis hermanos, en nosotros de este atributo nos lleva a distorsionar el carácter de Dios y a pensar que todas las desgracias que ocurren son culpa del diablo y no de Dios. ¿Se acuerdan que hemos leído en Lamentaciones que dice que habrá en la ciudad un mal de que el Señor no ha permitido? O sea, muchas cosas Dios las ordena y muchas cosas Dios las permite, buenas y malas. Y a pensar, mis hermanos, que todas las desgracias ocurren porque el diablo las manda, es porque no conocemos el carácter de Dios. Dios y la Escritura nos dicen que de todos los atributos, el que más resalta es su santidad y debemos poner mucha atención. ¿Por qué? Dios, mis hermanos, es santo, santo, santo. Veamos en Isaías 6:1 al 3, donde leyó mi esposa. Isaías capítulo 6, versículo 1 y 3. Dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Ahora imagínate esta visión, mis hermanos, o trata de imaginarte. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Ahora, un poco de contexto, mis hermanos. Usías fue un gran rey en Israel, fue muy famoso, un guerrero muy estratega que construyó muchas cosas y trajo muchas victorias para el pueblo de Israel. Y tuvo un problema, mis hermanos, que Usías, cuando se hizo poderoso, dice la Biblia, que cometió un pecado que le costó su reinado. Fue que él entró al templo a quemar incienso. ¿Y quién eran los únicos que podían entrar al templo a quemar incienso? Los sacerdotes. Y dice la Biblia que quedó leproso hasta su muerte. Hemos visto, mis hermanos, que la lepra significa pecado y tenían que ser expulsados del pueblo. Ahora, mis hermanos, en la visión, Isaías ve a Dios sentado en un trono alto y sublime. Ahora, esto, mis hermanos, esta visión, esto representa que Él está, o que Dios está sentado sobre toda su creación, y dice que sus faldas llenaban el templo. Y como leía mi esposa, mis hermanos, los reyes en la antigüedad tenían vestidos tan largos que eran difíciles de trabajar con ellos si los llevaban puestos. Y llevarlos puestos, al llevarlos puestos, ellos estaban demostrando a los hombres, yo soy más importante o soy muy importante que no necesito trabajar. Yo soy una persona de honor y dignidad y otros deben servirme y atenderme. Y ese es el ejemplo que vemos, mis hermanos, cuando, por ejemplo, vamos a una boda. ¿Qué es lo que hace o cómo está vestida la novia? Con un vestido largo. ¿Y qué está simbolizando eso? Necesito que me ayuden. Yo soy el centro de atención. Y vemos aquí, hermano, el mismo ejemplo. Ahora imagínate lo que Dios está transmitiendo a Isaías. Al llenar con su vestido, no solamente su trono, donde él está sentado, sino que dice que todo el templo estaba lleno con las orlas de su vestido. Dios le está diciendo, yo soy muy digno de ser servido. Mi hermanos, aquí quiero dar unas palabras de exhortación. No tienes ni idea el privilegio que es servir al Dios que con su gloria llena toda la tierra. Dice la Biblia que la tierra es el estrado de sus pies, o sea, la tierra es el lugar donde Dios pone sus pies. Imagínate esa analogía. Tenemos, mis hermanos, el privilegio más grande que cualquier ser humano pudiera tener. Y aún así algunos no quieren servir a Dios, al Dios que es 3 veces digno de ser servido. Mis hermanos, el pensar así, me temo decir que no tenemos, que si no tenemos deseo de servirlo, una de las razones, o podría ser la razón, es que no lo conocemos y necesitamos arrepentirnos.
Ahora, en este contexto, mis hermanos, es cuando Isaías tal vez está preocupado por el futuro de Israel. Isaías tenía una gran razón, mis hermanos, para sentirse desanimado y desilusionado por la muerte del rey Usías, porque era un gran rey, había fallecido y porque su vida terminó trágicamente. Y la pregunta que podría hacerse Isaías es: ¿dónde estaba el Señor en todo esto? ¿Qué dice la Escritura? El Señor estaba sentado en su trono. Dios, mis hermanos, aún estaba en su trono en el cielo y aún estaba a cargo de toda la creación. ¿Dónde está Dios en los tiempos de tragedias? Cuando pasan huracanes, cuando pasan terremotos, cuando pasan grandes tragedias, ¿dónde está Dios? En su trono. Alto y sublime. Ahora, la repetición de una frase, mis hermanos, en la Escritura representa la importancia de esa palabra. No sé si se acuerdan cuando Jesús dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna. ¿Qué es lo que está Jesús diciendo? Lo que les voy a decir o lo que les estoy diciendo es muy, muy importante. Y es más, la palabra de cierto es amén, amén. O sea, así es, así es. Y en Números 15:35, hay una historia aquí, mis hermanos, lo hemos visto también, lo que hemos venido los miércoles, de un israelita que salió a trabajar o que salió a recoger leña en el día de reposo, y que por haber quebrantado el día de reposo, dice que lo trajeron a Moisés para ver qué hacía. Y veamos la respuesta que Dios da. Y Jehová dijo a Moisés: irremisiblemente muera aquel hombre, apedréelo toda la congregación fuera del campamento. Ahora, la palabra irremisiblemente no está en el original, sino en el original se lee muera, muera. En otras palabras, Dios está diciendo: tiene que morir sin falta. ¿Ok? ¿Por qué se repiten entonces santo 3 veces en el pasaje de Isaías? ¿No era suficiente que el Señor, decir que el Señor era santo una vez? Una de las razones, mis hermanos, que lo dicen 3 veces es porque hay 3 personas en un solo Dios. Santo el Padre, santo el Hijo, santo el Espíritu Santo. Ahora, otra razón en que el idioma, mis hermanos, hebreo, otra de las razones es que la intensidad de una palabra se comunica mediante la repetición. O sea, en otras palabras, en otras palabras, cuando más importancia se le da a algo, se está demostrando que esto, lo que se está diciendo, es muy importante. Decir santo es el Señor, comunica algo. Decir santo, santo es el Señor, comunica aún más. Y decir 3 veces santo, 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 santo es el Señor, es declarar, mis hermanos, su santidad lo más alto posible. Entonces, al decir 3 veces que Dios es santo, es elevar al máximo su atributo de la santidad. En otras palabras, decir que Dios es santo 3 veces es igual a decir que este atributo es muy, muy, muy importante. Por lo tanto, es necesario conocerlo. Estos serafines, mis hermanos, lo que vemos aquí es que dice que tenían 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, dice, para no ver directamente la santidad de Dios. ¿Se acuerdan que Dios le dijo a Moisés, cuando Moisés le dijo: muéstrame tu gloria? Dios le dijo: no me verá hombre y vivirá. Ahora, mis hermanos, estos seres no conocen pecado, pero reconocen que son criaturas, que Dios los creó, y por eso se tapan su rostro. Y es interesante, mis hermanos, si vemos en el texto que dice que ellos no decían santo, santo a Dios, se decían entre ellos mismos. O sea, no se atrevían, ni mis hermanos, ni aún mirar a Dios para decirle santo. Con 2, dice, alas también cubría sus pies, reconociendo su inferioridad delante de Dios. Y con 2 volaban porque reconocían que Dios es digno y que ellos estaban dispuestos a servirlo en lo que Él ordenara. Ahora, mis hermanos, todo lo que tiene que ver con Dios es santo. Podemos ver cuando Dios se le aparece a Moisés en la zarza, en Éxodo 3, que dice, ¿qué es lo que le dijo Dios a Moisés? Lo primero que le dijo:
quita el calzado de tus pies porque el lugar donde estás es santo. Y lo vemos también con Josué, cuando Josué iba a tomar la ciudad de Jericó, también el ángel de Dios, que ahí es una representación de Jesús, o Jesús, antes de ser encarnado, él vino, dice que el ángel le dijo, quita las sandalias de tus pies. Ahora, los utensilios de Dios, mis hermanos, todo lo que tiene que ver con Dios es santo. Los utensilios de Dios en el tabernáculo, el arca del pacto, el altar del incienso, todos los utensilios que tenían que ver con Dios eran santos. Significa que estaban apartados para Dios. Lo vemos también en el caso del templo. Nadie podía entrar al templo, solamente los sacerdotes y los levitas. Y el sumo sacerdote una vez al año. O sea, todo esto, mis hermanos, todo lo que tiene que ver con Dios es santo. También su pueblo debe ser santo. Ahora, ¿qué pasa si Dios demuestra su santidad? Suceden dos cosas, mis hermanos. La primera es lo que experimentó Isaías. En el versículo 5 lo podemos ver. Isaías 6:5 dice, entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habito en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Ahora, ¿qué hizo Isaías? ¿Qué hizo que Isaías se sintiera, mis hermanos, como que se estuviera desmoronando? Bueno, las dos cosas, mis hermanos. La primera es la visión y el sonido que hacían los serafines con sus alas. Cuando Isaías, mis hermanos, vio a estos serafines en toda su humildad, obediencia y alabanza a Dios, se dio cuenta de que no solo él era diferente a Dios, sino que también era diferente a los serafines. Y ellos podían, mis hermanos, los serafines podían clamar santo, santo, santo y alabar a Dios de una forma tan bella, mis hermanos, pero él no podía. ¿Por qué? Porque dice que era un hombre con labios inmundos. Isaías decía, soy un hombre de labios impuros, no puedo decir santo, santo, como exclamaban los serafines. Ellos son santos y yo no lo soy. O sea, ellos estaban apartados para el servicio exclusivo de Dios y él se sentía que no lo estaba. Ellos ven a Dios y viven. O están en la presencia de Dios todo el tiempo y viven. Yo lo he visto y debo morir porque no soy santo. Lo segundo, mis hermanos, que causó en Isaías fue que la visión de Dios mismo. Mis hermanos, el estar expuesto a la santidad de Dios nos debe traer una inmensa convicción de pecado, como lo hizo con Isaías. Y esto explica, mis hermanos, por qué muchas veces estamos tan a gusto con nuestro pecado. El problema es que no vivimos vidas expuestas a la santidad de Dios. De labios lo honramos, como dice su palabra, pero nuestro corazón está lejos de él. Mis hermanos, el ser expuestos a la santidad de Dios nos debe llevar a vidas humildes. Un cristiano, mis hermanos, que se cree mejor que los demás, lo único que demuestra es que no vive una vida expuesta a la santidad de Dios, sino que se autojustifica a él mismo, como lo hacían los fariseos. Porque cuando vivimos, mis hermanos, en santidad y vivimos contemplando la gloria y la grandeza de Dios, eso solo, mis hermanos, nos debe llevar a decir, como dijo Isaías, ay de mí. Porque veo mi situación y veo que soy indigno de estar vivo en la presencia de Dios. Y es interesante, mis hermanos, muchas veces pensamos que estamos en la presencia de Dios solamente cuando venimos a la iglesia. Pero ¿qué decían los profetas del Antiguo Testamento? Vive Jehová en cuya presencia estoy. O sea, hemos visto en los atributos de Dios que Dios es omnipresente. Dios está aquí en la iglesia, Dios está allá afuera donde andamos, Dios está donde nos acostamos, donde nos levantamos. Él sabe todo de nosotros. Y esa sola razón, mis hermanos, nos debería llevar a ver nuestra situación y la santidad de Dios. Isaías no dijo, mis hermanos, yo soy el profeta de parte de Dios, yo soy digno de estar en la presencia de Dios. No, él dijo, yo soy un hombre inmundo. El conocer la santidad de Dios nos lleva a ver lo sucio que somos delante de un Dios tan limpio y santo. Y se nos quita, mis hermanos, las ganas de andarnos comparando
con los demás. Isaías reconoce que es un hombre de labios inmundos, él y su pueblo. Como en una ocasión también Daniel, si hay una oración acerca de Daniel, cómo él oraba, una persona, mi hermano, que en la Biblia no se dice nada malo acerca de Daniel, como en el caso de José también. Y dice que él en la oración esta, él decía, mi pueblo y yo hemos pecado y por eso estamos aquí esclavizados en Babilonia. Ahora, por naturaleza, mis hermanos, nuestros labios están llenos de lisonjas y dobles intenciones. Como dice el Salmo 12:2, dice, hablan con labios lisonjeros y con doblez de corazón. Por naturaleza, nuestros labios mienten y son orgullosos. Salmo 31:18 dice, enmudezcan los labios mentirosos que hablan contra el justo, cosas duras con soberbia y menosprecio. Por naturaleza, nuestros labios engañan. Salmo 34:13 dice, guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Por naturaleza, nuestros labios son violentos. Espadas hay en sus labios, Salmo 59:7. Y por naturaleza, nuestros labios traen muerte a otros. Salmo 143 dice, veneno de áspid hay debajo de sus labios. O sea, mis hermanos, estamos perdidos sin Dios. Mis hermanos, esta debe ser la actitud de un cristiano que vive expuesto ante la santidad de Dios. La misma actitud que tuvo Isaías. Señor, yo no soy mejor que el peor de los pecadores. Como decían muchos predicadores del pasado. Y finalmente, mis hermanos, la santidad de Dios nos purificará, así como lo hizo con Isaías. En los versículos posteriores pueden leer el contexto. Charles Spurgeon decía, Dios nunca hará nada con nosotros hasta que primero nos haya hecho morir a nosotros mismos. Ahora, ¿qué pasa cuando el atributo de la santidad de Dios se manifiesta ante seres humanos que lo desafían? Bueno, este es el segundo resultado de lo que sucede. Veamos dos ejemplos, mis hermanos, donde Dios demostró su santidad. En Levítico capítulo 10, versículo 1 al 3. Levítico capítulo 10, versículo 1 al 3. El contexto aquí, mis hermanos, antes de leerlo, en el capítulo 8, Dios le ordena a Moisés que consagre a Aarón y a sus hijos al sacerdocio. Y en el capítulo 8, mis hermanos, se les ponen las vestiduras a los sacerdotes. Vimos también cuando estuvimos estudiando ese libro, de que Moisés bañó con agua limpia a los sacerdotes y los simbolizando de que Dios los estaba limpiando y los estaba purificando para la obra del sacerdocio. Y en el capítulo 9, Aarón ofrece sacrificios para el pueblo y Dios envía fuego sobre el altar para quemar las ofrendas y así aceptar los sacrificios. Pero inmediatamente, mis hermanos, en el capítulo 10 leemos esto. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, que habían sido consagrados ya para al sacerdocio, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová, y los quemó, y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló Jehová diciendo, en los que a mí se acercan, me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Como ya les había dicho, mis hermanos, anteriormente, la santidad de Dios es el atributo con el que tú y yo no podemos jugar, porque nos puede costar la vida. Dios, mis hermanos, detesta, odia y aborrece todo lo que no es santo. Fue esta la razón por la que Dios expulsó, mis hermanos, a Adán y Eva, porque habían contaminado con su pecado el único lugar que era santo en toda la creación, que era el jardín de Edén. La santidad, mis hermanos, de Dios también llevó a la muerte de los hijos de Elí. ¿Se acuerdan en 1 Samuel?
si en 1 Samuel los hijos de Leví, que eran unos malos sacerdotes, dice que se acostaban con las mujeres del tabernáculo cuando ellas venían a ofrecer sacrificio. Dios, mi hermano, les tuvo que quitar la vida. Y es interesante que dice la Biblia que ellos no escucharon a su papá, a Elí, o no se arrepintieron, porque dice que Dios tenía resuelto quitarles la vida. La santidad de Dios explica también la terrible muerte de Jesús en la cruz. La santidad de Dios, mis hermanos, Dios tuvo que demostrar su santidad en su propio Hijo, porque Él no tolera el pecado. La santidad de Dios, mis hermanos, será la razón de que muchos terminen en el infierno, todos aquellos que no se arrepienten. Así que, mi hermano, esto no es un juego. Analicemos entonces el texto que leímos. Como les había dicho en el contexto de este pasaje, Dios había escogido a Aarón y a sus 4 hijos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, para el sacerdocio y los había consagrado para ejercer sacrificios por el pueblo. Ahora, después de haber sido consagrados, Dios mismo envió fuego para consumir las ofrendas. Y la orden era, mis hermanos, que cada vez que ofrecieran incienso o quemaran ofrendas, el fuego debía sacarse no de otro lugar, sino del altar de que Dios había enviado fuego. Esto era un fuego, mis hermanos, que Dios iba a enviar una sola vez. Y la responsabilidad del sacerdote era esta, en Levítico 6:12. Levítico 6:12, vemos la responsabilidad del sacerdote. Y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Ahora, este fuego, mis hermanos, es sagrado. ¿Por qué? Porque Dios mismo lo había proveído. Al inventar, mis hermanos, nadie vio un fuego extraño. Estaban inventando una nueva forma de adoración que Dios no había mandado. Y al hacer esto, estaban acercándose a Dios con sus propias obras y no con lo que Dios había proveído. Mis hermanos, no podemos acercarnos a Dios con nuestras propias obras. Él solo acepta la obra de su Hijo. Dios, mis hermanos, es el que ordena la forma cómo se deben hacer las cosas, y si no las hacemos de esa manera, llevaremos las consecuencias de nuestro pecado. La Escritura dice, mis hermanos, Dios no tendrá por inocente al culpable. Ahora, ¿por qué Dios no acepta nuestras obras? Lo hemos leído en Isaías, que dice que nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia. Ahora, ¿significa que no tenemos buenas obras? Pero ¿qué dice la carta de Efesios? Que nosotros hemos sido creados para buenas obras. Ahora, estas buenas obras, mi hermano, no son de nosotros, sino que dice que fueron predestinadas juntamente con nosotros para que nosotros anduviéramos en ellas. Entonces, las buenas obras que tú y yo podamos hacer no se originaron en nosotros, sino en Dios. Ahora, dice el texto que al instante en que Nadab y Abiú ofrecieron fuego extraño, el mismo fuego que había salido para purificar el altar y las ofrendas, ese mismo fuego trajo juicio y les quitó la vida. Ahora notemos cuál fue la explicación que Moisés le dio a Aarón antes de que éste preguntara, ¿por qué? ¿Por qué Dios mató a mis hijos? En el versículo 10 del capítulo 3 dice, entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló Jehová, diciendo, en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Hermanos, no vemos a Moisés ahí tocando de la espalda, pobrecitos tus hijos, Aarón. ¿Cómo Dios pudo haber hecho esto? No, le dice, esto es lo que habló Jehová, diciendo, en los que se acercan a mí me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Mis hermanos, muchas veces pensamos que podemos venir a Dios en nuestra propia manera y hacer nuestra propia voluntad en su presencia. Pero Dios, mis hermanos, exige ser santificado por todos aquellos que se acercan a Él. Ahora, ¿qué significa que Dios sea santificado por nosotros? ¿Significa que Él no tiene suficiente santidad?
Ser santificado o santificar a Dios, mi hermano, significa que cuando nos acercamos a Él, nos acerquemos con un temor reverente. Como decían nuestro pastor Miguel el miércoles pasado, que la forma en cómo venimos vestidos a la iglesia demuestra qué tan importante es Dios para nosotros. Aunque esta es una forma mínima, mis hermanos, de reverencia hacia Dios, pero es un reflejo de lo que hay en mi corazón, de lo que hay en nuestro corazón, cómo percibimos a Dios. Y ponía el ejemplo de que si te invitan a una consulta o estar enfrente del presidente, no vamos a ir con las peores ropas, vamos a ir con las mejores ropas, ¿ok? Y esto es lo mismo, mis hermanos, que Dios debería causar en nosotros. Debemos santificar a Dios, mis hermanos, en todas las áreas de nuestra vida, no solo cuando venimos a la iglesia. Nuestras vidas, mis hermanos, deben estar delante de Dios todo el tiempo. Así que santificar a Dios es tratarlo de una forma diferente de como trato a cualquier otra persona. ¿Por qué? Porque Él es digno, porque Él está separado de toda la creación. Si las autoridades, mis hermanos, seculares y los gobernantes merecen respeto, Dios mucho más. Muchas veces, mis hermanos, le tenemos más miedo a un policía que a Dios. Eso no es santificar a Dios. Luego dice el texto que los que se acercan a Él, dice, Dios mostrará su santidad y se glorificará en presencia del pueblo. Ahora, esto nos recuerda que Dios debe ser glorificado en las congregaciones de su pueblo. Y el enfoque, mis hermanos, no debe estar en el hombre, en su inteligencia, en su capacidad o en su ingenio para hacer las cosas. Mis hermanos, nunca, ninguno de nosotros, los que servimos aquí en la iglesia, somos dignos de que ustedes nos alaben, es decir, o que digan qué bonito predican o qué bonito cantan. Nosotros solo somos instrumentos reemplazables que el Dios del universo, el Dios que es 3 veces santo, ha decidido usarnos. No merecemos nada, mis hermanos, a Dios sea toda la gloria. Ahora la pregunta es, ¿cuál fue el gran pecado que los hijos de Aarón cometieron? Porque pareciera, mis hermanos, a simple vista de que pues solo agarraron sus incensarios y pusieron fuego y por eso los castigó Dios, por eso les quitó la vida. Bueno, hay mucha información que ambos contextos nos dan y necesitamos ver las razones de por qué Dios en su santidad derramó su justicia sobre ellos. Veamos el primer pecado, rutina. ¿La rutina es pecado? En el caso de Dios sí. Cuando pensamos, mi hermano, que podemos tratar a Dios como cualquier otra cosa, porque Él es amor, debemos de tener mucho cuidado. Levítico 8:35 al 36, veamos lo que dice. Levítico 8:35 al 36. ¿Se acuerdan que les dije que en el contexto, la historia empezó en el capítulo 8, 9 y 10? A la puerta, pues, dice el tabernáculo de reunión, estaréis día y noche por 7 días y guardaréis la ordenanza de Jehová, delante de Jehová, para que no muráis. ¿Qué dice? Guardaréis la ordenanza delante de Jehová para que no muráis. Primera advertencia. Porque así me ha sido mandado. Y Aarón y sus hijos hicieron todas las cosas que mandó Jehová por medio de Moisés. Ahora, inmediatamente después de haber pasado los 7 días, Dios lo fulminó en el día 8. Lo vemos en Levítico 9, dice, en el día 8 Moisés llamó a Aarón y a sus hijos y a los ancianos de Israel. Aquí es donde empezaron a hacer sacrificios. Mis hermanos, es muy peligroso tener en poco los mandamientos de Dios. Y Nadab y Abiú, en su rutina de repetir lo mismo ya por 7 días, se habían acostumbrado tanto a la presencia de Dios o a estar ahí sirviendo, que se atrevieron a cometer el siguiente pecado. No sé si notaron que en el versículo 2 del capítulo 10 dice que salió fuego de la presencia de Dios. Ahora, ¿dónde estaba manifiesta la presencia de Dios? En el tabernáculo. En el lugar santísimo. En el arca del pacto. Este fue el segundo pecado, mis hermanos. Entraron al lugar santísimo. ¿Quién era el único que estaba autorizado para entrar al lugar santísimo? Una vez al año, el sumo sacerdote, en este caso Aarón. Ellos fueron, mis hermanos, más allá de donde tenían permitido estar.
Veamos el mandato que Dios le dio a Aarón después de la muerte de sus hijos en Levítico 16, 1 y 2, contexto posterior. Levítico 16, 1 y 2 dice: habló Jehová a Moisés después de la muerte de los dos hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón, tu hermano, que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante de él propiciatorio, que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en las nubes sobre el propiciatorio. Ahora, mi hermano, esto podría explicar la otra de las razones por la que Dios mostró la santidad o su santidad sobre ellos, y es porque se atrevieron a entrar al lugar santo, al lugar santísimo, en donde solo el sumo sacerdote tenía permitido entrar. Y la otra razón es que posiblemente estaban borrachos. En el capítulo 10, 8 al 9, dice: y Jehová habló a Aarón diciendo: tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis, estatuto perpetuo será para vuestras generaciones. O sea, Dios le está diciendo, mis hermanos, no entres en todo tiempo al lugar santísimo, y tampoco no entren ebrios al lugar, al tabernáculo. ¿Por qué? Porque pueden morir. ¿Cuál fue el pecado de ellos? Número 1, posiblemente estaban borrachos, por lo que vemos en este texto. Número 2, ofrecieron fuego extraño que Dios no les había mandado. Sacaron fuego de donde no debían sacarlo. Y número 3, entraron al lugar santísimo. Ahora, ¿crees que Dios tuvo suficientes razones para quitarles la vida? Ahora, esto es en el Antiguo Testamento, mis hermanos, y ellos eran sacerdotes. Bueno, déjame decirte, mis hermanos, que ahora es mucho más peligroso. ¿Por qué? En el Antiguo Testamento, el sacerdote ofrecía sacrificios en el templo, en este caso en el tabernáculo. Estaban 3 elementos: el sacerdote, la ofrenda y el templo. Y si en el Antiguo Testamento Dios mató a los hijos de Aarón porque no anduvieron en santidad, en el Nuevo Testamento aún es más grave. ¿Por qué? Porque ahora tú y yo, mis hermanos, nosotros somos el sacerdote, el sacrificio y el templo de Dios. Veamos, 1 de Pedro 2:5. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Dice: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Pedro dice, mi hermano, nosotros somos casa espiritual, somos templo de Dios y sacerdocio santo. Veamos el otro elemento. ¿Para qué dice? Para ofrecer sacrificios. ¿Y cuál es ese sacrificio? Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ahora, nuestras vidas, mis hermanos, deben ser un sacrificio aceptable y agradable a Dios, a tal punto que cuando Él vea mi vida, pueda Él decir, como en el Antiguo Testamento: este sacrificio no tiene defecto, sino que es agradable a mí. Ahora, ¿dónde prefieres estar? ¿En el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento? Conforme a la santidad de Dios. Que nuestra vida, mis hermanos, suba a Dios como olor fragante. También, mis hermanos, debo ser un sacerdote santo que cuida del templo de Dios. Y si no vivo, mis hermanos, de esta manera, no seré agradable a Dios. Mi hermano, este es el atributo que Dios no negocia con nadie. Ahora, ¿cuántas veces tú y yo hemos pecado en el último mes? En los últimos 10 días, en los últimos 5 días, 3 días, un día, esta mañana? Nadab y Abiú, mis hermanos, pecaron una vez y Dios le quitó la vida. Es solo por su misericordia, mis hermanos, como dice en Lamentaciones, que no hemos sido consumidos. ¿Por qué dice? Porque su misericordia se renueva cada mañana. O sea,
ya simbólicamente, o te puedes imaginar que ya le habías llenado la paciencia, o le habíamos llenado la paciencia a Dios al final del día, pero el siguiente día te dio una nueva hoja, limpia, con su misericordia, porque es nueva. La única razón, mis hermanos, es porque tenemos un gran sumo sacerdote que intercede por nosotros, y ese es Jesucristo. Amén. Si no hace tiempo, Dios nos hubiera quitado la vida. Ahora, algo muy importante que debemos notar en la historia de Nadab y Abiú es esto, lo que dice la Biblia. Veamos otra vez ahí en Levítico 10, 4 al 7. Levítico 10, 4 al 7. Dice, y llamó Moisés a Misael y a Elzafán, hijos de Uziel, tío de Aarón, o sea, estos eran primos de Nadab y Abiú, y les dijo, acercaos y sacad a vuestros hermanos de delante del santuario, fuera del campamento. Y ellos se acercaron y los sacaron con sus túnicas fuera del campamento, como dijo Moisés. Entonces Moisés dijo a Aarón y a Eleazar e Itamar, sus hijos, los dos que le quedaban, no descubráis vuestras cabezas ni rasguéis vuestros vestidos en señal de duelo, para que no muráis, ni se levante la ira sobre toda la congregación, pero vuestros hermanos y toda la casa de Israel se lamentarán por el incendio que Jehová ha hecho. Ni saldréis de la puerta del tabernáculo de reunión, porque moriréis, por cuanto el aceite de la unción de Jehová está sobre vosotros. Y ellos hicieron conforme al dicho de Moisés. Ahora, mis hermanos, número 1, vemos aquí que Aarón y sus hijos que le quedaban tenían prohibido llorar o hacer duelo por Nadab y Abiú. Ahora, ¿qué hubiéramos hecho nosotros? La razón, mis hermanos, es que si demostraban duelo, estarían demostrando que estaban en desacuerdo con lo que Dios había hecho. Y corrían el riesgo, dice, que Dios también los matara a ellos. Número 2, no podían ir a enterrarlos porque iban a quedar inmundos si tocaban un cuerpo. Los sacerdotes, mis hermanos, no podían tocar nada, un cuerpo, no podían tocar un cuerpo muerto. Gracias, hermano. Número 3, solo los primos de Nadab y Abiú sacaron sus cuerpos del santuario y el resto del pueblo dice que podrían lamentarse. Pero notemos, no podían lamentarse por ellos. Dice que debían de lamentarse por el incendio que Dios tuvo que causar a causa de ellos. Y número 4, Aarón y sus otros 2 hijos no podían ni salir a darle su último adiós a la puerta del tabernáculo. No podían decir, ok, espérenme, quiero ir a ver a mis hijos por última vez. No. Quédate en el tabernáculo, le dijo Moisés a Aarón, no sea que tú también mueras. ¿Y qué hizo Aarón? Dice, el texto dice que Aarón cayó. Esta es una gran lección de cómo Aarón conocía la justicia de Dios y la santidad de Dios. Ahora, Aarón acababa, mis hermanos, de ver a 2 de sus hijos fulminados delante de Jehová, y era natural que cuestionara o incluso se lamentara, pero Dios no lo permitió. Y la razón es que en ese momento, mis hermanos, el respeto a la santidad de Dios era más importante que el duelo que Aarón podía experimentar. Aarón, mis hermanos, pudo ver de esta ofensa desde el punto de la vista de Dios, no solo de su propio punto, mis hermanos. Este es un pasaje duro. Amén. Pero esto, mis hermanos, es lo que tuvo que hacer Dios con personas que no tuvieron respeto por su santidad. Ahora, tú y yo, mis hermanos, ¿tenemos respeto por la santidad de Dios? Veamos el siguiente caso. 2 Samuel 6, 2 al 7. 2 Samuel 6, 2 al 7. Es interesante, mis hermanos, que este personaje, el pecado que él cometió fue parecido al de Nadab y Abiú. La rutina, tomar las cosas de Dios como algo común y corriente. 2 Samuel 6, 2 al 7 dice, David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000. ¿Okay? Y se levantó David y partió de Baala, de Judá, con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar de allí
el arca de Dios. 2 Samuel 6, 2 al 7. El arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera, de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Esta es una de las historias, mis hermanos, en la que muchas personas se preguntarían, ¿por qué Dios le quitó la vida a Usa? ¿Qué mal hizo Usa? Si tu hijo, mi hermano, si tu hijo estás cocinando, las madres están cocinando y sus hijos ven que se les va a caer algo y lo sostienen y tú lo regañas, eso sería injusto, ¿correcto? Bueno, algunas personas, mis hermanos, juzgan este pasaje de esa manera. Pobre Usa, él solo quiso proteger el arca para que no se cayera y Dios le quitó la vida. Pero veamos lo que realmente sucedió. En el contexto, mis hermanos, en 1 Samuel, los filisteos robaron el arca de Dios. ¿Se acuerdan cuando tuvieron la guerra contra los israelitas y perdieron los israelitas? Ahí fue cuando los hijos de Elí murieron. Ellos conquistaron, se llevaron el arca de Dios, supuestamente llevándose la presencia de Dios y lo pusieron, dice, en el templo de Dagón. Y se acuerdan de que cuando, dice, levantaron al siguiente día y vieron el dios Dagón, dice, tirado enfrente del arca. Dice que lo volvieron a poner otra vez y al siguiente día lo volvieron a ver. Dice, ¿y esto qué pasa con esto? ¿Por qué si no devolvemos esta arca, Dios nos va a castigar? Entonces dice que la llevaron para otra ciudad y esas personas, o los filisteos de esa otra ciudad, de Ascalón y otras ciudades, recibieron tumores por causa del arca de Dios. Entonces dicen, no, debemos enviarla otra vez a los israelitas. Entonces a alguien se le ocurre y dice, la vamos a enviar, pero ¿cómo la vamos a enviar? Ok, para que sepamos que Dios quiere que le enviemos el arca, vamos a agarrar una vaca nueva, iba a decir, una vaca joven, una vaca que recién haya parido, y la vamos a poner en un carro nuevo, el arca. La pusieron el arca en un carro nuevo y la mandaron, dice, para el lado de Israel. Y la vaca, mis hermanos, en lugar de buscar por su ternero, no buscó su ternero, sino que se fue a Israel. Y en este contexto, mis hermanos, es que el arca fue de vuelta. Y el arca, mis hermanos, pasó del pacto, estuvo en la casa de Abinadab por 20 años. Pongamos atención a ese dato. Usa, mis hermanos, era el hijo de Abinadab. Usa se había acostumbrado a ver el arca todos los días. Rutina. Número 2, Dios había ordenado, mis hermanos, que los reyes, en el caso de David, cada rey que entrara al reino debía tener una copia de toda la ley. ¿Para qué dice? Para que la lean todos los días, para que sepan obedecer la ley. El rey debía de tener una copia de la ley para guardar todos los estatutos de Dios. Número 3, David intenta, mis hermanos, traer el arca del pacto a Jerusalén, pero lo hizo de la forma equivocada. La pusieron en una carreta nueva con bueyes. La misma forma, mis hermanos, en que los filisteos, los enemigos de Dios anteriormente, la habían devuelto. Ahora, ¿por qué David hace esto? Por no estudiar la palabra de Dios, por no ver de qué forma las cosas de Dios se deben de hacer. Muchas veces, mis hermanos, hacemos lo que hizo David, hacemos cosas para Dios sin consultar lo que Dios dice en su palabra. Porque somos movidos por nuestras emociones, en este caso, en el caso de David. Y número 4, al final del versículo 2 dice que Dios moraba simbólicamente en el arca en medio de los querubines.
Pongamos atención a este detalle. Como un dato curioso, mis hermanos, el nombre de Usa significa fuerte y el nombre de Ahío, amigable. Muchos, mis hermanos, del servicio que se ofrece a Dios hoy en día es como esto: un carro nuevo, una gran producción con fuerza, dirigiendo y un frente amigable, que la gente que esté enfrente tiene que ser amigable. Debemos de meter más pasión a las cosas para que el mundo sea atraído a las cosas de Dios. Sin embargo, mis hermanos, todo esto sin consultar a Dios o buscar su voluntad será un fracaso. Ahora, pusieron, dice, a alguien que su nombre significaba fuerte a la par del arca para que la protegiera. Ahora, ¿podía Dios protegerse él mismo? Amén. Y alguien, mis hermanos, que su nombre significaba amigable para guiarla. Y desde ahí empezaron mal, mis hermanos. Dios no tomará en cuenta nuestras buenas intenciones si las hacemos sin consultar su palabra. Dios, mis hermanos, había dado las formas en cómo se deben hacer las cosas, y el quebrantar esa voluntad nos traerá consecuencias serias. Three options. Ok, si eran 3 nada más. Y vemos, mis hermanos, dice que David danzaba delante de Jehová con toda clase de instrumentos. Dice, era un culto, mis hermanos, vimos al principio, de 30,000 personas, un gran avivamiento. Imagínate una congregación de 30,000 personas. ¿Cómo se vería eso y cómo estaban los instrumentos? Dice que David danzaba con todo su corazón. Mis hermanos, vemos, se pueden hacer cosas, mis hermanos, vemos en este caso que se pueden hacer cosas para Dios en desobediencia a Dios. Muchas veces, mis hermanos, nos vemos tentados a juzgar una experiencia de adoración por cómo nos hace sentir. Pero cuando nos damos cuenta de que la adoración consiste en agradar a Dios y no a nosotros, debemos ser dirigidos, mis hermanos, a su palabra, para que podamos saber cómo quiere Él ser adorado. Y es difícil, mis hermanos, comprender en una cultura esto, una cultura que está orientada al consumismo, que es siempre dame a mí, dame a mí. Todo el tiempo, mis hermanos, las personas eso es lo que les interesa. Y muchas veces esto se ha metido en la iglesia. Se trata de que, ¿qué es lo que me gusta? ¿Me gusta la adoración ahora? No, pues entonces el culto no estuvo bueno. ¿Me gustó la predicación ahora? Tampoco. Entonces, muchas de las personas, mis hermanos, esto es lo que andan buscando nada más. La adoración, mis hermanos, no se trata de lo que nos agrada a nosotros, se trata de lo que le agrada a Dios. La razón, mis hermanos, por la que cantamos las canciones que cantamos aquí es por lo que dice Colosenses 3:16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con toda gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Hermanos, no estamos aquí para agradar a la gente, sino para agradar a Dios. Y el compromiso, mis hermanos, que hemos tomado, los que predicamos y los que cantamos aquí, es que todo lo que hagamos debe estar basado en la palabra de Dios. Que cantemos la palabra de Dios, que prediquemos la palabra de Dios. En medio, mis hermanos, de todo este avivamiento y fiesta al Señor, supuestamente, sucede la tragedia. Dice que los bueyes empezaron a tropezar y Usa extiende su mano para sostener el arca, algo que estaba totalmente prohibido. Veámoslo en Números 4:15. Números 4:15. Dice, y cuando acaben Aarón y sus hijos de cubrir el santuario y todos los utensilios del santuario, cuando haya de mudarse el campamento, vendrán después de ello los hijos de Coat para llevarlos, pero no tocarán cosa santa, no sea que mueran. Estas serán las cargas de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión. Ahora, si David hubiera leído esto, o
hubiera tomado en cuenta la palabra de Dios, ¿qué es lo que hubiera hecho? Le hubiera dicho a Usa, jamás se te ocurra tocar el arca. ¿Qué leímos en el versículo 2 de Samuel? Que Dios habitaba en medio del arca, o que Dios, la presencia manifiesta de Dios estaba ahí simbólicamente. Usa, mis hermanos, se atrevió a tocar a Dios, al Dios 3 veces santo. ¿Y qué había dicho Dios? No tocarán cosa santa, no sea que mueran. Hermanos, Dios nunca trae un juicio a alguien sin antes avisarle. El problema, mi hermano, no es Dios, sino nosotros que no ponemos atención a su palabra. Usa, mi hermano, se había acostumbrado a ver el arca como un artículo más en su casa. Oh, ahí está el mueble donde me siento. Y el que está ahí a la par, el arca de Dios. Obviamente está cubierta, pero se le hizo fácil ver el arca de Dios y acostumbrarse, mis hermanos, a la rutina de que era algo común y corriente. Ahora, gran error, mis hermanos, cuando nos acostumbramos a ver las cosas de Dios como algo común y corriente. Mi hermano, este mensaje ha traído un gran peso sobre mí mismo, porque muchas veces, mi hermanos, hemos menospreciado la presencia de Dios. Somos irreverentes, tenemos más respeto a un juez si fuéramos a una corte que a Dios mismo. Y Dios, mis hermanos, nos ha tenido mucha paciencia. Los corintios, mis hermanos, llegaron a cruzar esa línea, lo veíamos ayer en la Santa Cena, porque ellos abusaban de la cena del Señor. Dice que algunos eran borrachos, se emborrachaban en la cena del Señor, otros eran glotones, no dejaban de comer a los hermanos que no tenían. Y Dios, mis hermanos, en su santidad, tuvo que quitarle la vida a algunos de ellos, en el Nuevo Testamento. Ahora, ¿qué le dijo Moisés a Aarón cuando Dios le quitó la vida a sus hijos? Seré tenido por santo a los que se acerquen a mí. Dios, mi hermano, le mostró su santidad a Usa. Ahora, ¿cuántos quieren que Dios les muestre su santidad? Los únicos dos resultados, mis hermanos, que pasarán si Dios lo hace es, número uno, una profunda convicción de pecado, como en el caso de Isaías, y número dos, muerte como Nadab, Abiú y Usa. Ahora, ¿de qué lado estamos? ¿La santidad de Dios me produce convicción de pecado o produce muerte en mí? Ahora, mis hermanos, ¿qué podemos aprender de estas dos historias? Bueno, de los hijos de Aarón podemos aprender que tú y yo, mis hermanos, los que somos cabezas de hogar, los que somos sacerdotes de nuestra familia, tenemos una gran responsabilidad de ser ejemplos para nuestras esposas y para nuestros hijos. ¿Y a qué me refiero? Bueno, Nadab y Abiú, mis hermanos, corrompieron la adoración a Dios. Y este es un dato muy importante, porque Nadab y Abiú vieron en su padre que en el pasado él construyó un becerro de oro, corrompiendo así también la adoración a Dios. Hermanos, nuestros hijos son un reflejo de lo que somos nosotros. Si ellos ven que nosotros tenemos respeto por la santidad de Dios, por el carácter de Dios, por los atributos de Dios, ellos también lo tendrán. Si ellos ven que somos indiferentes, también lo serán, como en el caso de Nadab y Abiú. Ahora, ¿qué ejemplo estamos dando como cristianos? Del ejemplo de Usa, mis hermanos, podemos aplicar a nuestra vida respeto y reverencia por Dios. David, mis hermanos, imitó la forma en que los enemigos de Dios habían cargado el arca, en un carro nuevo. Cuando Dios había ordenado, mis hermanos, que solamente los levitas debían de cargar el arca en sus hombros. No debían ni tocarla, sino que por eso tenía las varas, dice, para que lo agarraran de las varas. David, mis hermanos, no consultó la palabra de Dios. Ahora, algunos se pueden preguntar, ¿por qué Dios no castigó a David sino a Usa si los dos eran culpables? La respuesta, yo tendré misericordia del que yo quiera. Dios, mis hermanos, tuvo misericordia de David, así como lo tiene de tú y yo todos los días cada vez que pecamos. Y no tuvo misericordia de Usa, sino que le dio justicia. Ahora, mis hermanos, no debemos traer
nuevas ideas a la iglesia que los filisteos hacen en el mundo para hacer sentir bien a la gente. Dios ha ordenado, mis hermanos, la forma en que se debe adorar, y esa es en espíritu y verdad. O sea, guiados por el espíritu, basados en la verdad de Dios. Ahora, ¿quién quiere entrarle a la santidad de Dios? Como les dije, como les pregunté. Bueno, si eres cristiano, mis hermanos, Dios no nos exige que seamos santos porque Él es santo. Él no tolerará, mis hermanos, nada sucio o impuro en su presencia. Y tenemos un problema en eso, porque de todos los atributos de Dios, mis hermanos, el único que Dios me pide que yo lo imite es en su santidad. Ese es uno de esos atributos comunicables. Dios, mis hermanos, no me pide que tenga aseidad, que no tenga vida en mí mismo, o que sea omnipotente, o que sea omnipresente, que esté en todos lados, porque Dios sabe que eso es imposible, o que sea soberano, o que tenga ira. Dios me pide, mis hermanos, que sea santo porque Él es santo, y porque Él sabe que yo puedo ser santo, pero vamos a ver de qué forma. Definamos primero, mis hermanos, qué no es santidad en el cristiano. Número 1, santidad no es usar saco y corbata. Santidad no es usar falda larga o no usar maquillaje. Santidad no es alejarnos de los incrédulos. Santidad no es ser un cristiano aburrido que cae mal en todos lados. Santidad no es saber griego ni hebreo. Santidad, ¿qué es la santidad entonces en el cristiano y cómo puedo aplicarla a mi diario vivir? Veamos en 1 de Pedro 1, 14 al 17. Ya estamos terminando. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 14 al 17. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 14 al 17. Dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Número 1, mis hermanos, Pedro dice que si somos hijos de Dios debemos comportarnos como hijos obedientes, no como ignorantes, que no nos conformemos, dice, a los malos deseos que teníamos antes. O sea, que no nos amoldemos al sistema que este mundo nos ofrece. Todos los días, mis hermanos, somos bombardeados por muchas cosas de este mundo, pero la palabra de Dios dice que no debemos ceder. Y la razón, mis hermanos, es porque ya tenemos una nueva vida y la vida pasada quedó atrás. Como dice 2 Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Además, Pedro también nos dice en 1 de Pedro 4, 3 al 7. NBI, 1 de Pedro 4, 3 al 4, perdón. 4, 3, 4. Pues ya basta con el tiempo que han desperdiciado haciendo lo que agrada a los incrédulos, entregados al desenfreno, a las pasiones, a las borracheras, a las orgías, a las parrandas y a las idolatrías abominables. A ellos les parece extraño que ustedes ya no los sigan en sus excesos de inmoralidad y por eso los insultan. Hermanos, Pedro nos dice que debemos de vivir vidas santas, o sea, apartadas de todos estos pecados que vemos aquí. Y cuando empiezas, mis hermanos, a hacer esto, tus amigos no querrán pasar tiempo contigo. ¿Por qué dice? Porque pensarán que tú estás desperdiciando la buena vida. Pero la razón, mis hermanos, es que la verdadera y buena vida solamente se encuentra en Cristo. Amén. La razón número 2, mis hermanos, Pedro también nos dice que en el capítulo 1 que Dios que es santo, separado o sagrado, Él nos llamó hacia Él. Por lo tanto, nosotros también debemos ser santos, separados del mundo, para Él. Hemos sido santificados para Él. Somos utensilios para su gloria, así como los utensilios en el tabernáculo eran separados para uso exclusivo para Dios. Los utensilios en el templo, mis hermanos, también lo eran. Nosotros también debemos hacer esa forma. Esa es nuestra manera o nuestra meta
que debemos seguir. Y número 3, Pedro dice que debemos ser santos en toda nuestra manera de vivir. Ahora, ¿significa que debemos ser perfectos en toda nuestra manera de vivir? No, santidad no es perfección, santidad es ser apartado. No solo cuando estamos en la iglesia, mis hermanos, o no solo cuando nos ven nuestros hermanos o el pastor o nuestros familiares o nuestro jefe. Debemos ser santos en todo momento. Ahora, ¿quieres saber qué tan santo eres? ¿En qué pensamos? ¿Qué hacemos cuando estamos completamente solos? Proverbios 23:7 dice, tal como el hombre piensa, así es. Ahora, escudriñémonos. La razón número 4, Pedro dice también que Dios juzgará nuestras obras y que lo hace sin acepción y que por lo tanto debemos vivir en temor todo el tiempo de nuestra peregrinación. O sea, todo el tiempo que Dios nos ha dado de estar en este mundo. Ahora, mis hermanos, como padres, Dios no solo nos pedirá cuenta de lo que hicimos, sino también de las cosas que permitimos en nuestros hogares. Ahora, ¿qué ven nuestros hijos en la televisión? ¿Qué clase de videojuegos permitimos que nuestros hijos tengan? ¿Qué ven nuestros hijos en sus teléfonos cuando están en sus cuartos? Ahora, no estoy diciendo, mis hermanos, que nosotros vamos a cargar por el pecado de ellos, porque la Biblia dice que el alma que pecare, esa morirá, sino que vamos a ser responsables de lo que permitimos en nuestros hogares. Nuestros hijos, mis hermanos, son menores de edad, así que todo lo malo que ellos hagan en nuestro hogar, ya que nosotros somos sacerdotes en nuestro hogar, será nuestra responsabilidad ante Dios. Después, mis hermanos, de que Dios le quitó la vida a Nadab y Abiú, Dios le ordenó a Aarón que tenía que andar en sobriedad. ¿Para qué dice? Levítico 10:10-11. Para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio, y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Dios les ha dicho por medio de Moisés. Como sacerdotes, mis hermanos, y líderes de nuestro hogar, es nuestra responsabilidad vivir en sobriedad para guiar a nuestras familias y ser un ejemplo a seguir. Que nuestros hijos y esposas vean en nosotros un ejemplo de santidad en nuestras vidas. Ahora, Pedro también nos da la motivación por qué debemos de vivir vidas santas, porque ¿qué motivación podríamos tener para vivir vidas santas? Y muchas personas, mis hermanos, en 1 Pedro 1:18-19, muchas personas piensan que vivir en santidad, la motivación es que Dios no me castigue, que Dios no me mande al infierno. Pero esa no debe ser nuestra motivación. La motivación es amor por Dios. Sabiendo, dice, que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ahora, la razón por la que debemos vivir vidas en santidad es porque fuimos comprados a gran precio, a un gran precio, mi hermano. No fue con oro o plata, dice, sino con la sangre de Jesucristo, como de un cordero sin mancha. Es indigno, mis hermanos, que Cristo me haya sacado de la basura de donde yo vivía y que me haya limpiado con su sangre y luego yo vuelva a vivir en el lodo. Es como decirle a Dios, tu sacrificio no me importa. Amo más a mi pecado que vivir en santidad. Ahora, ¿cómo podemos cultivar la santidad? Primero necesitamos, mis hermanos, saber que la santidad no es algo que yo hago. La santidad es algo que yo soy. No, la santidad no son cosas exteriores, mis hermanos, sino que la santidad es algo que yo soy. Veamos lo que dijo Jesús en Juan 6:53. Juan 6:53. Dice, Jesús le dijo, de cierto os digo. Esto es muy importante, así que pongan atención, dije Jesús. Si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Ahora, ¿qué significa esto de comer la carne y beber la sangre de Cristo?
Cuando comemos, mis hermanos, y bebemos, ese alimento que consumimos se vuelve parte de nosotros. Asimismo, ser santo es tener a Cristo viviendo y reinando en nosotros. Por eso, mi hermano, es que la carta de los Hebreos dice que sin santidad nadie verá al Señor. ¿Qué significa esto? Significa que mi vida debe reflejar la vida de Cristo, y si no lo hace, entonces no tengo santidad en mí. Y si no tengo santidad en mí, Cristo no vive en mí, y por lo tanto no veré a Dios. Pablo dice, mis hermanos, también, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Ahora, si te preguntas, ¿cómo puedo crecer en santidad? Finalmente veamos estas implicaciones de ser santo. Número 1, debemos conocer, amar y vivir la Escritura. Nuestro gran problema, mis hermanos, más grande que tenemos es que no conocemos a Dios. No conocemos a Cristo, no tenemos conocimiento de Cristo, y por eso no le amamos como deberíamos. Y cuando no le amamos como deberíamos, no obedecemos sus mandamientos. Y si no obedecemos sus mandamientos, no viviremos en santidad. Es así, mis hermanos. Todo se origina en amor por Dios. Ahora, estas preguntas, mis hermanos, nos debemos hacer en el diario vivir para vivir en santidad. Número 2, ¿esto que voy a hacer glorifica a Dios? ¿Qué pensaría Jesús de esto que quiero hacer? ¿Qué pensaría Jesús si Él viera lo que estoy pensando? Que obviamente en su omnisciencia sabemos que lo hace, pero curiosamente, mis hermanos, cuando pecamos nos volvemos peores que los ateos, porque los ateos por lo menos no tienen la palabra de Dios, pero nosotros sí. Y en el momento se nos olvida, o el pecado nos hace que se nos olvide la palabra de Dios. Número 3, ¿esto me beneficia? ¿Esto que quiero hacer me beneficia? ¿Lo que quiero hacer me ayudará a parecerme más a Cristo o más a Satanás? ¿Me va a ayudar a crecer más en santidad, a parecerme, a llegar, como dice Pablo, a la estatura del varón perfecto? ¿O me va a hacer que me parezca más a Satanás? Y razón número 4, ¿ayuda esto a los demás? ¿Lo que voy a hacer ayuda a los demás? Lo que quiero hacer demuestra mi amor por el prójimo, como dijo Jesús, amarás a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Debemos pensar, mi hermano, en todos estos puntos si queremos vivir en santidad. En conclusión, mis hermanos, Dios es santo, santo, santo y temible, y necesitamos acercarnos con mucha reverencia ante Él. Resumamos entonces esta serie que nos llevó 11 semanas, en la que conocimos mejor al verdadero Dios de la Biblia. Él es el gran yo soy, el que tiene vida en sí mismo y no necesita de nadie para ser. Él nunca cambia, su carácter es inmutable. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y sus promesas son sí y amén. Él es el Dios omnipotente, Él conoce todo, Él conoce cada partícula del universo, Él conoce toda tu vida de principio a fin. Él escudriña cada pensamiento bueno y malo y pagará a cada uno según sus obras. No hay nadie, mis hermanos, ni nada que se iguale a Dios. Él es el Shaddai, Él es el Dios todopoderoso, Él es el Dios omnipotente. Él es el Dios omnipresente que llena toda la tierra con su poder, y los cielos de los cielos no lo pueden contener. En su soberanía no hay nadie como Él. Todos los habitantes de la tierra, como dice su palabra en Daniel, son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Antes de la fundación del mundo, en su presciencia, Él amó, conoció, predestinó, justificó, glorificó a aquellos que por su propia voluntad los predestinó a ser semejantes a su Hijo. Su amor, mis hermanos, por nosotros es tan grande que se hizo carne y habitó entre nosotros, y fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, dice, y por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y confiesen que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. En su santa ira no podía dejar el pecado sin castigo,
Y ya que su ira es eterna, Él mismo tuvo que pagar la deuda, ya que Él es eterno. El Padre derramó su ira sobre su Hijo para que tú y yo fuéramos librados del castigo eterno. Y así nos regaló su justicia en su doble imputación. Él llevó mi pecado y me recibí su perfección. Él llevó mi maldición y yo recibí su bendición. Al que no conoció pecado, dice su palabra, por pecado Dios lo hizo pecado para que nosotros fuéramos justicia de Dios en él. Al Dios, mis hermanos, que los serafines dicen día y noche, santo, santo, santo es el Señor. Toda la tierra está llena de su gloria. Al que sus ojos son como llama de fuego, al Dios que es fuego consumidor y que al mismo tiempo me pide que me acerque a Él y que sea santo porque Él es santo. Al Cordero y León, al Alfa y el Omega, al principio y el fin, al que nos rescató de nosotros mismos, mis hermanos, nos rescató de sí mismo, sea la gloria, la honra y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Por toda la eternidad. A Él sea la gloria por todos los siglos de los siglos. Amén. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Gracias por estos preciosos atributos, Señor, que nos permitiste escuchar, Dios amado, aprender. Gracias por todas las facetas, Dios amado, que nos enseñaste acerca de tu carácter. Señor, ayúdanos a que tu palabra, Señor, transforme nuestras vidas. Ayúdanos a que tus atributos, Señor, moldeen nuestra vida, nuestro caminar, Señor, y que te conozcamos de una manera mejor. Que tu santidad, Señor, nos ayude a ver nuestro pecado cada día, Señor, y en lo que fallamos. Y que corramos a ti en arrepentimiento y fe. Porque tu palabra dice que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, Señor. Gracias por tu santidad. Gracias porque a pesar de nuestros pecados, Dios amado, no nos has dado justicia, sino misericordia. Y sabemos de que eso solo es por Jesucristo. Gracias a Dios por Jesucristo. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte?, dijo el apóstol Pablo. Gracias a Dios por ti, Señor Jesús. Gracias porque tú tomaste nuestro pecado y la ira de Dios cayó sobre ti. Te rogamos, Dios amado, que nos ayudes a vivir vidas santas, separadas para ti, hasta el día que podamos verte en tu gloria y en tu majestad. Amén. Amén. Ahora, Señor, así vamos a entrar, mis hermanos, a la sección de preguntas y respuestas, y vamos a dar los 15 minutos de preguntas y respuestas. Si tienen una pregunta, la pueden hacer. Si no, vamos a entrar a la página de internet a ver si hay preguntas. Amén. ¿No? O quedaron como mí que dice, ay de mí que soy pecador. Gloria a Dios. Una pregunta, hermano, sería, ¿quiere decir que no, viendo este atributo de la santidad de Dios y que todo cristiano es apartado por Dios y puesto aparte, y eso lo hace santo, no por perfección, sino porque está apartado del mundo ya, queda fuera, como pregunta, aquellos que dicen que hay cristianos tibios y hay cristianos fríos? Sí. Es la pregunta. Sí, es lo que dice Apocalipsis, de que si no eres frío ni caliente, dice, te vomitaré de mi boca porque eres tibio. O sea, los cristianos tibios, mis hermanos, no existen. ¿Por qué? Porque la santidad, mis hermanos, de Dios nos lleva a vivir vidas en fuego, como dice, está el versículo aquí, no vidas tibias o frías. O sea, Pablo dice en Romanos 6 de que tenemos como fruto, si queremos saber de que somos, de que vamos a ser salvos, que somos salvos, el fruto que va a dar evidencia de que somos salvos es nuestra santidad. Si no tenemos santidad en nuestra vida, si no vivimos vidas que se parecen a la vida de Cristo, no somos salvos. Y por lo tanto seremos vomitados de la boca de Dios. Dice que te vomitaré porque no eres, porque eres tibio. Amén. ¿No más? Ok.
Elizabeth Rivas dice. Ok, bendiciones Elizabeth Rivas, creo que la hermana del hermano Roberto, ¿verdad? Bendiciones. Sí, bueno. Y otro comentario nada más, hermano, que estudiando lo que hemos visto en todos los atributos del Señor, que también invito a aquellos que no han visto todos los atributos, van a estar en la página de La Puerta Estrecha y van a estar en YouTube también en la página de La Puerta Estrecha también. Aquellos que no vieron toda la serie, pues ahí está y que la repitan porque es bueno repetir lo que nos edifica. Y lo otro que esta serie lo que me demuestra también es de que deja mentirosos a muchas personas. Yo era de los que antes me gustaba oír los que iban al cielo, iban al infierno o miraban a Dios y Dios les escogía hasta las corbatas. Oía testimonios que un pastor decía, Dios me escogió la corbata que traje hoy, y le preguntaba, ¿cuál te gusta, esta o esta? No, ponte esta, le decía Dios. O que iban al infierno con Jesús y iban al cielo con Jesús. Prácticamente esta serie deja mentirosos a toda esta gente, porque cuando un profeta como Isaías, en la visión mira la gloria de Dios y que las faldas cubren el templo, dice, muerto soy. Amén. Y vemos que toda esta gente miente porque hablan de Dios como que es cualquiera, como que es uno de ellos, que los agarra de la mano y los sube, pero hasta el apóstol Juan en Apocalipsis, cuando tiene la revelación, dice que vio un ángel y se postró y cayó como muerto. Amén. Y estos dicen nada, cuentan esa faula que es mentira. Amén. Por lo que hemos estudiado hasta ahora, cuando tenemos la Biblia como único marco de referencia. Amén. Sí, estas visiones, mis hermanos, no, a los que vieron no fue al Dios Santo. Si hubieran visto al Dios Santo, hubieran tenido la reacción que tuvo Isaías, o Dios los hubiera matado también como Nadab y Abiú y Usa. Amén. Así, si no hay más preguntas, mis hermanos, vamos a dar por despedido también la página. Y solo para invitarles, el miércoles tenemos el servicio y seguimos con el libro de Números 20, capítulo 20. Va a estar bueno. Amén. Y porque va a estar bueno porque Dios va a estar aquí con nosotros. Amén. Y así, mis hermanos, vamos a dar por terminado entonces también la predicación esta mañana. Que el Señor les bendiga y hasta la próxima.